En el vídeo de hoy vamos a abordar un acontecimiento muy importante, que es el bautismo de Jesús. Quizá os parezca que hablemos poco en este capítulo del Espíritu Santo, pero es necesario que entendamos muchas cuestiones para que así podamos comprender quién es la persona del Espíritu Santo, su obra y la necesidad del creyente del Espíritu Santo en su vida. Pues bien, este relato lo encontramos en Mateo 21-22 y dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y después que fue bautizado subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, hermanos, como sabéis, decidí hacer esta serie empezando por el Antiguo Testamento y las apariciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, sabiendo de que el Antiguo Testamento nos conduciría al Nuevo. Y ya habíamos visto una primera intervención del Espíritu Santo en la concepción virginal de María, dando lugar al nacimiento del Salvador. Y ahora nos encontramos ante un segundo acontecimiento que marca una nueva etapa en la historia de Jesús. Pues acaba la vida privada de Jesús y comienza su ministerio público con su bautismo y el descenso del Espíritu Santo sobre él, tal como lo habían anunciado acerca de él los profetas. Si vamos a Lucas 4, 14, 21, podemos leer: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Para mí, esta frase que Jesús pronuncia en la sinagoga es importantísima. Jesús estaba declarándole lo que ellos sabían por las Escrituras y fueron incapaces de verlo. Así como el Espíritu Santo había venido sobre jueces y profetas en el Antiguo Testamento para darles el poder necesario para ministrar, así viene ahora sobre Jesús para capacitarlo para realizar su labor como Mesías. Sin embargo, Dios da ahora el Espíritu sin medida. Si vemos Juan 3:34, nos dice la Escritura: Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Bien, ahora llega el momento en que me gustaría que hiciéramos un ejercicio mental
e intentáramos situarnos en la escena, meternos allí en la ribera del río Jordán, y vemos a Juan bautizando en el Jordán, y suponemos que habría mucha gente. Juan también tenía discípulos. Supongo que ellos establecerían un orden para que aquello no fuese un caos. Pero ahora hay una pregunta. ¿Conocía Juan a Jesús para identificarlo entre tanta gente? Desconocemos si durante su infancia Juan y Jesús pudieron tener algún encuentro, dado que eran primos, eran parientes, y lo que sí es muy probable es que Elizabeth hubiese hablado con Juan sobre Jesús y le hubiese contado quién era, puesto que ella sí sabía quién era Jesús, como se desprende de la escena del encuentro entre María y Elizabeth, donde Elizabeth dio antes de su nacimiento el tratamiento de Señor a Jesús. En Lucas 1, 42, 43 podemos ver esto. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Hermano, esto es maravilloso. Ella estaba reconociendo a una persona que no veía, que aún estaba siendo concebida dentro del vientre de María, ya lo estaba reconociendo como el Señor. Oh. Seguimos dentro de esta escena como espectadores y vemos que se establece un diálogo entre Juan y Jesús, porque Juan se niega a ser bautizado por Jesús. No es que Juan se niegue a ser bautizado por Jesús. Quiero decir que Juan se niega a bautizar a Jesús porque se siente indigno de tal acción al conocer quién era la persona que tenía delante de él. ¿Cómo era posible que el único que no conoció pecado solicitase a un pecador que lo bautizase? Realmente era algo incomprensible para la mente de Juan e incluso para alguno de nosotros. Este diálogo entre Juan y Jesús tiene su paralelo en otra escena casi al final del ministerio de Jesús. Vemos a Jesús lavando los pies de los discípulos y cuando le llega el turno a Pedro, nos encontramos ante el mismo dilema que Juan se encontró en las aguas del Jordán. El pecador frente al santo, reconociendo su indignidad. En Juan 13, 6, 8 leemos: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En momentos distintos, pero en situaciones similares, nos encontramos a dos hombres que tienen un denominador común. Se sienten indignos delante del Señor, como todo ser humano. Pero ante hechos similares, Jesús indica a los dos la necesidad de realizar tales acciones: bautizar al uno y lavar los pies al otro. A Pedro le dice que no podrá tener parte con él, y no vamos a profundizar en esto. Y a Juan, sin embargo, le dice que es necesario que se cumpla toda justicia. Ahora vamos a intentar explicar a qué se está refiriendo a Jesús con esto de que deja que es necesario que se cumpla toda justicia. Cuando observamos la vida de Jesús a la luz de los evangelios,
se aprecia cómo Jesús cumplió toda la justicia establecida y demandada en la ley. Fue circuncidado al 8º día. Fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. Subió a Jerusalén y a la presencia en el templo a los 12 años de edad. Es decir, aceptó plenamente lo que Dios había establecido en su justa y santa ley. Ahora bien, en el contexto del bautismo cabe una reflexión de por qué se bautizó y cuál era el significado de que se cumpliera toda justicia. Estudiando el tema he encontrado que se han propuesto algunas sugerencias. Una de ellas es que Jesús se identificó con los pecadores y que ocuparía el lugar de ellos, haciéndose maldición al asumir el pecado de cada uno. En Gálatas 3:13 leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Otra propuesta relacionada con el bautismo de Jesús es su separación para el ministerio mesiánico, encontrando en las palabras de Jesús a Juan una alusión directa a esta. Si vamos a Daniel 9:22, encontramos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No podemos olvidarnos que con Cristo vino el reino de los cielos y que una de sus características es la justicia. En Romanos 14:17 nos dice la Escritura: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mi última propuesta es que el bautismo de Jesús tiene que ver con su ministerio sacerdotal, y es con esta propuesta con la que yo me identifico. Jesús era el sacerdote que tenía que ofrecer un sacrificio de infinito valor para la salvación del mundo. Si bien es verdad que según el orden levítico Jesús no tenía derecho al sacerdocio, pues era de la tribu de Judá y por lo tanto no pertenecía a la familia de Aarón, sin embargo, Dios tenía para Jesús un nuevo orden sacerdotal, el de Melquisedec, en cuyo oficio perpetuo ofrecería un único y definitivo sacrificio por el pecado. Aquí debemos de aclarar que en el ceremonial que daba entrada al sacerdocio había un lavamiento completo con agua del nuevo sacerdote y la unción con aceite. Tenemos que ir a Éxodo 29:4-7 para leer lo concerniente a este lavamiento y a esta unción. Y Éxodo 29:4-7 nos dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. Para concluir, creo que esto es lo que vimos en la escena del Jordán. Jesús realizando el lavamiento sacerdotal, cumpliendo así toda justicia y recibiendo la unción del Espíritu Santo con su descenso sobre él en forma de paloma, comenzando así su ministerio en el poder del Espíritu Santo que dura hasta nuestros días. Y sellando
este acontecimiento trascendental vemos algo maravilloso, que es la manifestación de las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la misma escena, donde el Padre da su conformidad con lo ocurrido, pronunciando esas deliciosas palabras que todos quisiéramos oír acerca de nuestra persona. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, queridos hermanos, este es el material que os he traído para que entendamos cuál es la necesidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda revelarnos a Cristo y Cristo al Padre. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo vídeo, que seguiremos profundizando en la persona y obra del Espíritu Santo.